¿Alguna vez te has preguntado, ¿y si el verdadero peso que llevas encima no fuera la vida, sino todo lo que te obligas a cargar por miedo a decepcionar a otros? Descubrirás una forma diferente, más ligera y más auténtica de vivir, inspirada en las ideas de El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Aquí no vas a escuchar promesas vacías ni fórmulas mágicas. Vas a encontrar claridad. Aprenderás cómo liberar tu mente del peso de las expectativas, cómo dejar de intentar ser perfecto y cómo empezar a priorizar lo que realmente te hace bien. Te mostraré por qué soltar lo que no importa no es rendirse, es recuperar tu libertad. Entenderás cómo aceptar tus límites, abrazar tus fallos y elegir tus batallas puede convertirse en la decisión más valiente de tu vida. Este video es una invitación a mirarte con honestidad, a dejar de compararte y a construir una vida más liviana, más consciente y más tuya. Si estás listo para dejar atrás la presión y avanzar con propósito, lo que encontrarás aquí puede ser el comienzo de un cambio profundo. A veces cargamos con demasiado, expectativas ajenas, ideales imposibles, comparaciones constantes, y sin darnos cuenta, nuestra vida empieza a llenarse de obligaciones que no elegimos y de presiones que no nos pertenecen. Pero hay un momento, un instante de honestidad en el que comprendemos que la verdadera libertad no está en controlar todo, sino en decidir qué merece nuestra energía y qué ya no. La reflexión que nos deja este mensaje es simple pero poderosa. No tienes que preocuparte por todo para vivir bien, solo necesitas preocuparte por lo que verdaderamente importa. Cuando aprendes a soltar lo innecesario, la mente se calma, el corazón se aligera y la vida recupera su sentido. Aceptar tus límites no te hace débil, te hace real. Abrirte al dolor no te rompe, te libera. Y dejar de compararte no te hace conformista, te devuelve tu camino. La vida se vuelve más auténtica cuando eliges tus batallas, cuando te tratas con honestidad y cuando te permites ser imperfecto. Porque al final no se trata de ser fuerte todo el tiempo, sino de ser fiel a ti mismo. El valor del sufrimiento. En los meses finales de 1944, después de casi una década de guerra, Japón sufría un revés. Su economía pataleaba, su milicia se hallaba esparcida a través de media Asia y los territorios que había ganado en el Pacífico estaban cayendo como piezas de dominó bajo las fuerzas estadounidenses. La derrota parecía inevitable. El 26 de diciembre de 1944, el teniente segundo Hiroo Onoda, del ejército imperial japonés, fue enviado a la pequeña isla de Lubang, en las Filipinas. Sus órdenes consistían en retrasar el avance de Estados Unidos tanto como fuera posible, enfrentarlos, luchar a cualquier costo y jamás rendirse. Él y su comandante sabían que, en esencia, era una misión suicida. En febrero de 1945, los estadounidenses alcanzaron Lubang y tomaron la isla con una fuerza abrumadora. En cuestión de días, la mayoría de los soldados japoneses se había rendido o había caído, pero Onoda y 3 de sus hombres lograron esconderse en la jungla. Desde ahí iniciaron una guerra de guerrillas en contra del ejército norteamericano y la población local. Atacaron líneas de abastecimiento, dispararon contra soldados perdidos e interfirieron las acciones de sus adversarios con cualquier manera que encontraban. Ese agosto, medio año después, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Japón se rindió y la guerra más letal en la historia llegó a su dramática conclusión. Sin embargo, miles de soldados japoneses seguían dispersos entre las islas del Pacífico, y muchos, como Onoda, seguían escondidos en la jungla, sin saber que la guerra había terminado. Estos últimos retenes continuaban peleando y saqueando como antes, lo cual representó un verdadero problema para la reconstrucción de Asia Oriental después del conflicto. Los gobiernos coincidieron en que algo debía hacerse. El ejército estadounidense, en conjunto con el gobierno japonés, dejó caer miles de folletos en toda la región del Pacífico, anunciando que la guerra había terminado y que era tiempo de irse a casa, para todos. Onoda y sus hombres, como muchos otros, encontraron y leyeron dichos volantes, pero a diferencia de los demás, Onoda consideró que eran falsos, una trampa maquillada por las fuerzas enemigas para desenmascarar a los guerrilleros. El militar japonés quemó los folletos y él y sus hombres se mantuvieron escondidos, continuando la lucha. Así pasaron 5 años. Los volantes dejaron de ser distribuidos y la mayoría de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hacía tiempo que regresaron a casa. La población local en Lubang intentaba retornar a sus vidas y actividades normales como la pesca y la agricultura. Sin embargo, Hiroo Onoda y sus secuaces aún permanecían ahí, disparándoles a los granjeros, quemando sus cosechas, robando su ganado y asesinando a los locales que se aventuraban en lo profundo de la selva. Entonces, el gobierno filipino imprimió nuevos folletos y los distribuyó por aquella zona selvática. «Salgan, la guerra terminó, ustedes perdieron», decían, pero dichos volantes también fueron ignorados.
En 1952, el gobierno japonés hizo un último esfuerzo para localizar a los últimos soldados que permanecían escondidos en el Pacífico. Esta ocasión, cartas y fotografías de las familias de los combatientes desaparecidos se lanzaron desde el aire junto con una nota personal del propio emperador. Una vez más, Onoda se rehusó a creer que la información era veraz. De nuevo consideró que el envío era un truco de los estadounidenses, y por enésima ocasión, él y sus hombres se mantuvieron en posición de combate y continuaron luchando. Así pasaron más años y los pobladores filipinos, hartos de ser aterrorizados, finalmente se armaron y comenzaron a contraatacar. Ya en 1959, uno de los compañeros de Onoda se había rendido y otro más había muerto. Entonces, una década después, el último camarada de Onoda, un hombre llamado Kozuka, fue asesinado por la policía local durante una balacera tras quemar campos de arroz. Él aún seguía en guerra con la población local, un cuarto de siglo después del final de la Segunda Guerra Mundial. Onoda, habiendo pasado ya más de la mitad de su vida en la selva de Lubang, se quedó solo. En 1972, la noticia de la muerte de Kozuka llegó a Japón, en donde causó revuelo. Los japoneses pensaban que los últimos soldados habían regresado a casa desde hacía años. Los medios de comunicación nipones empezaron a preguntarse: si Kozuka permaneció en Lubang hasta 1972, entonces quizás el mismo Onoda, el último reducto de la Segunda Guerra Mundial, también podría seguir vivo. Ese año los gobiernos de Japón y Filipinas enviaron equipos de búsqueda para encontrar al enigmático Teniente Segundo, ahora convertido en mito, en héroe y en fantasma. No hallaron nada. Conforme transcurrieron los meses, la historia del teniente Onoda se convirtió en algo similar a una leyenda urbana en Japón, el héroe de guerra que parecía demasiado loco como para haber existido. Muchos lo romantizaron, otros lo criticaron. Algunos más pensaron que su historia solo se trataba de un cuento de hadas, inventado por quienes aún deseaban creer en un Japón que había desaparecido mucho tiempo atrás. Fue alrededor de esa época cuando un joven llamado Norio Suzuki escuchó por primera vez de Onoda. Suzuki era un aventurero, un explorador y también un poco hippie. Nacido después del término de la guerra, abandonó la escuela y pasó 4 años pidiendo aventones para viajar a través de Asia, Medio Oriente y África. Dormía en bancas de parque, en coches de extraños, celdas de prisión y bajo las estrellas. Ofrecía su trabajo en los ranchos a cambio de comida y donaba sangre para pagar su estancia en los lugares donde se quedaba. Era un espíritu libre y quizás estaba un poco loco. En 1972, Suzuki necesitaba otra aventura. Había regresado a Japón después de sus viajes y en su país encontró asfixiantes sus estrictas normas culturales y su jerarquía social. Odiaba la escuela. No podía mantener un trabajo. Quería estar de vuelta en la aventura, a su propio paso. Para Suzuki, la leyenda de Hiruo Onoda le llegó como una respuesta a sus inquietudes. Significaba una aventura nueva e importante y le atraía perseguirla. Suzuki creía que él sería el que finalmente hallaría a Onoda. Seguro, muchos equipos de búsqueda, promovidos por los gobiernos de Japón, Filipinas y Estados Unidos, habían fracasado en ese objetivo. Las autoridades policiales del lugar habían barrido la jungla por casi 30 años sin suerte. Miles de folletos no consiguieron nada. Pero ¿qué carajos? Este vago, desertor y hippie sería quien lo encontrara. Desarmado, sin entrenamiento para cualquier forma de reconocimiento o táctica de guerra o para la lucha armada, Suzuki viajó a Lubang y comenzó a deambular solo por la jungla. Su estrategia: gritar muy fuerte el nombre de Onoda y decirle que el emperador estaba preocupado por él. Lo halló en 4 días. Suzuki permaneció en la selva con Onoda durante una temporada. Para ese momento, el legendario teniente había estado solo más de un año, y luego de encontrarse con Suzuki, agradeció su compañía y manifestó su desesperación por saber qué había ocurrido en el mundo exterior, desde una perspectiva japonesa en la que podía confiar. Los dos hombres se convirtieron en algo parecido a ser amigos. Suzuki le preguntó a Onoda por qué había decidido quedarse y continuar la guerra. El soldado lo explicó con sencillez. Recibió la orden de nunca rendirse, así que se mantuvo al pie del cañón. Durante casi 30 años, simplemente permaneció siguiendo una orden. Entonces, Onoda le preguntó a Suzuki por qué un muchacho hippie como él decidió ir a buscarlo. Suzuki contestó que había dejado Japón en búsqueda de 3 cosas: el teniente Onoda, un oso panda y el abominable hombre de las nieves. En ese orden. Ambos hombres habían convergido por las más curiosas circunstancias. 2 aventureros bien intencionados persiguiendo falsas visiones de la gloria, como un Don Quijote y un Sancho Panza de la vida real, reunidos en los húmedos resquicios de una selva filipina, ambos imaginándose como héroes en su soledad, sin hacer nada. Para ese entonces,
Onoda ya había dedicado la mayor parte de su vida a una guerra fantasma. Suzuki también daría la suya. Habiendo encontrado a Hiroo Onoda y al oso panda, murió años después en el Himalaya, aún buscando al abominable hombre de las nieves. Los humanos a veces eligen dedicar grandes porciones de su vida a lo que parecieran causas destructivas o inútiles. En la superficie, dichas causas no tienen sentido. Es difícil imaginar cómo Onoda podía ser feliz en aquella isla durante esos 30 años, viviendo de insectos y roedores, durmiendo en la suciedad y asesinando civiles, década tras década. O por qué Suzuki caminó hacia su propia muerte, sin dinero ni compañía, y sin otro propósito que el de perseguir un yeti imaginario. Sin embargo, en sus últimos años, Onoda dijo que no se arrepentía de nada. Él afirmaba que estaba orgulloso de sus decisiones y del tiempo que había pasado en Lubang. Señalaba que había sido un honor dedicar gran parte de su vida al servicio de un imperio inexistente. De haber sobrevivido, Suzuki probablemente habría señalado algo similar, que estaba haciendo exactamente lo que el destino le dictaba, que no se arrepentía de nada. Estos dos hombres escogieron cómo querían sufrir. Hiroo Onoda eligió sufrir por lealtad a un imperio muerto. Suzuki decidió sufrir por la aventura, independientemente de lo desaconsejable de sus actos. Para ambos, su sufrimiento significó algo, cumplía una causa mayor. Justamente porque significaba algo, fueron capaces de soportarlo, o quizás incluso de disfrutarlo. Si el sufrimiento es inevitable, si nuestros problemas en la vida son ineludibles, entonces la pregunta que nos deberíamos plantear no es ¿cómo dejo de sufrir?, sino ¿por qué estoy sufriendo? ¿Con qué propósito? Hiroo Onoda regresó a Japón en 1974 y ahí se convirtió en una celebridad. Lo llevaban de entrevistas de televisión a las de radio. Los políticos ansiaban estrechar su mano. Incluso publicó un libro y el gobierno le ofreció una gran suma de dinero. Pero lo que encontró al regresar a su patria lo horrorizó. Una cultura consumista, capitalista y superficial que había perdido todas las tradiciones de honor y sacrificio sobre las que su generación fue criada. Onoda trató de utilizar su súbita fama para restablecer los valores del viejo Japón, pero ya no comprendía a la nueva sociedad. Era visto más como una obra maestra que como un pensador cultural serio, un hombre japonés que emergió de una cápsula del tiempo para maravilla de todos, igual que una reliquia en un museo. Y en la ironía de las ironías, Onoda se deprimió más de lo que jamás había experimentado durante todos los años que vivió en la selva. Al menos en este sitio hostil, su vida había valido algo, había significado algo. Esto hacía que su sufrimiento fuera soportable, incluso ligeramente deseable. Pero de vuelta en Japón, en lo que ahora consideraba él una nación vana, llena de hippies y mujeres libertinas vestidas al estilo occidental, se enfrentó a una verdad inevitable, que su lucha no había valido para nada. El Japón por el que había vivido y combatido ya no existía. El peso de esta comprensión lo atravesó como ninguna bala jamás pudo hacerlo, porque su sufrimiento no había significado nada. De pronto se dio cuenta de la verdad. Había desperdiciado 30 años. Tanto le afectó a Onoda lo anterior que recogió sus cosas y se mudó a Brasil, donde permaneció hasta su muerte. Piensa un momento en esta frase. La idea central es: no se trata de dejar de sentir, ni de ser indiferente, sino de elegir con intención dónde poner tu energía, tu tiempo y tu atención. Según la American Psychological Association, aprender a poner límites y priorizar reduce el burnout hasta en un 60%. Transforma la falta de claridad en plenitud y coherencia. Al aplicar este principio, las personas toman decisiones alineadas con lo que realmente valoran, lo que genera autenticidad, paz interior y una vida más satisfactoria. El jardín de la atención. Imagina que tu atención es un jardín pequeño. Solo puedes regar unas pocas plantas cada día. Si intentas regarlas todas, ninguna crece. Las flores se marchitan, el césped se seca y tu energía se agota. La vida funciona igual. No se trata de tener un jardín enorme y perfecto, sino de elegir qué plantas deseas ver florecer. Cuando decides qué merece tu agua, tu tiempo, tu energía, tu preocupación, el jardín cambia. Lo que importa crece fuerte, lo que no importa se marchita sin esfuerzo. Porque la felicidad no está en regarlo todo, sino en regar lo correcto. Capítulos sobre valores. Si quieres seguir descubriendo ideas para encontrar tu propósito y vivir con más claridad, suscríbete al canal. Top 5 Valores. 1. Haz una lista de tus 5 valores principales. 2. Reflexiona sobre cómo guían tus decisiones actuales. 3. Identifica si alguno no es coherente con tu vida actual. 4. Elige 2 valores esenciales y define acciones concretas alineadas a ellos. 5.
Evalúa cada semana si tus acciones reflejan esos valores. Manson cuenta que pasó años persiguiendo una vida perfecta, hasta que entendió que la imperfección es inevitable, dejó de luchar contra todo y empezó a elegir sus batallas. Y en esa simplicidad encontró la libertad. Pero cuidado, si no eliges lo que importa, el mundo lo hará por ti, y terminarás viviendo una vida que nunca fue tuya. Tu vida es como una mochila. Si las llenas de piedras inútiles, críticas, comparaciones, culpas, pronto no podrás avanzar. Pero si eliges bien qué llevar, el camino será más ligero y pleno. Recuerda, no se trata de vivir sin preocuparte, se trata de preocuparte intensamente por lo que sí importa. El verdadero arte de la vida está en elegir. ¿Ya decidiste por qué vale la pena luchar? Este libro nos deja una verdad simple pero transformadora. No necesitas preocuparte por más cosas para vivir mejor. Necesitas preocuparte por las cosas correctas. Cuando eliges tus batallas, cuando decides qué merece tu energía y qué ya no forma parte de tu historia, la vida se vuelve más ligera, más honesta y profundamente más tuya. No se trata de evitar el dolor ni de mantener una sonrisa perfecta. Se trata de aceptar tus límites, asumir tu responsabilidad y construir valores que te sostengan incluso en los momentos difíciles. La libertad emocional llega cuando dejas de perseguir lo imposible y empiezas a vivir con autenticidad. Y esa es la verdadera fuerza, saber soltar lo que no importa para tener espacio para lo que sí. Si este video te ayudó a ver tu vida desde otra perspectiva, recuerda esto. A veces, el mayor acto de amor propio es dejar de cargar con todo y empezar a elegirte a ti. Si quieres seguir descubriendo ideas para encontrar tu propósito y vivir con más claridad, suscríbete al canal. Y antes de que terminemos, quiero darte algo que puede marcar una diferencia real en tu día a día. No es teoría, no es filosofía, es un ejercicio práctico, simple y poderoso que te ayudará a aplicar todo lo que acabas de escuchar. Si quieres que este video no se quede solo en inspiración y realmente se convierta en un cambio en tu vida, tómate unos minutos para hacerlo. Este ejercicio es tu oportunidad para ganar claridad, soltar lo que no te sirve y enfocarte en lo que realmente importa. Créeme, no necesitas horas, solo necesitas intención. El impacto viene después. Top 5 valores. 1. Haz una lista de tus 5 valores principales. 2. Reflexiona sobre cómo guían tus decisiones actuales. 3. Identifica si alguno no es coherente con tu vida actual. 4. Elige 2 valores esenciales y define acciones concretas alineadas a ellos. 5. Evalúa cada semana si tus acciones reflejan esos valores.